Increíble revelación. Mi nuera expone un oscuro plan para quedarse con la herencia de mi esposo. Desde que la enfermedad atacó a don Alejandro, cada día en la finca se ha vuelto más tenso, más inquietante. Observar a Valeria moverse entre las sombras, con una dedicación que rayaba en lo obsesivo, despertó mis instintos más primitivos. La mujer que alguna vez vi como una extensión entrañable de mi familia ahora parecía tener otros intereses. Sus sonrisas, en ocasiones, me resultaban incómodas, como si detrás de ellas se escondiera una intención oculta. Don Alejandro, mi querido esposo, siempre había sido un pilar de fortaleza, pero la enfermedad lo había debilitado. Esa fragilidad me preocupaba aún más que el dolor físico que lo consumía. Cada día, Valeria pasaba horas a su lado, cuidándolo con esmero. Al principio, la consideré una bendición, pero con el tiempo, sus atenciones se tornaron sospechosas. Mi corazón, ya angustiado por los médicos y los diagnósticos, comenzó a llenarse de recelos. ¿Era posible que ella anhelara algo más que su bienestar? Las antiguas historias que mi madre me contaba sobre la avaricia disfrazada de amor resonaban en mi mente. Por supuesto, esa posibilidad me llenaba de espuma el estómago. Dudar de Valeria, de la mujer que elegí recibir como nuera, me desgarraba. Pero mirándola, en mi mente, su imagen se convertía poco a poco en la de una usurpadora dispuesta a todo. Las noches parecían más largas, y mis pensamientos se entrelazaban en un laberinto oscuro de sospechas. La ansiedad se adueñaba de mis días, convirtiendo cada pequeño gesto en un indicio de una aparente conspiración. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con la presión aumentando, decidí que debía investigar. El desafío era ocultar mi desconfianza mientras trataba de descubrir lo que Valeria realmente quería. La tensión era palpable en la casa, el olor a comida casera se mezclaba con el sabor a desconfianza en el aire. Desperté cada mañana con el corazón acelerado, y las noches se convertían en un ciclo de insomnio. La imagen de mis padres, en su esfuerzo por construir un legado ético en nuestra finca, regresaba a mí como un eco constante. Cada vez que Valeria se acercaba a don Alejandro, una sombra se cernía sobre mí. Me preguntaba si su cariño era genuino o simplemente una fachada para hacerme caer en sus redes. Mis pensamientos eran un torrente caótico, y cuando las lágrimas se asomaban, trataba de detenerlas. En mi mente, un dilema oscuro crecía. Debía decidir si confrontar a la mujer que llevaba el mismo apellido que yo, o si debía tragar mi orgullo y acercarme a ella para intentar entender su corazón. Esa serie de decisiones turbulentas me acercaban, irónicamente, a las memorias más dulces de mi infancia. Las risas familiares en la finca que construyeron mis padres contrastaban con mi angustia actual. Justo cuando la incertidumbre alcanzaba su punto álgido, una reconexión con Valeria parecía posible, pero las sombras del pasado de don Alejandro amenazaban con romper esa posibilidad. Todo se volvía más complicado. ¿Sería capaz de abrir mi corazón, o sería víctima del miedo que me arrastraba hacia la confrontación? La línea entre la protección y el resentimiento se desdibujaba cada vez más, dejándome ante un abismo emocional que no sabía cómo cruzar. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra, pero una energía tácita pululaba en el aire, como si la finca misma esperara un desenlace. La rutina de cuidar de don Alejandro, con su característico aroma a café y pan recién horneado, parecía más un escenario que un hogar. A medida que avanzaba el día, mi mente se debatía entre la posibilidad de formular un plan o dejar que el miedo guiara mis decisiones. Mientras la luz del sol iluminaba los rincones de la cocina, decidí que quedarme en la inacción no era una opción. Valeria seguía siendo un enigma al que necesitaba desentrañar. Mi instinto me decía que cada gesto que hacía estaba cargado de significado. Estaba en el punto de no retorno, las sospechas que había alimentado comenzaban a cobrar forma, y el dilema moral de hacerlo o no, me mantenía en una lucha interna. Busqué asesoramiento. No en alguien cercano, sino en un viejo amigo de la familia, un abogado que había escrito sobre herencias y testamentos. Si Valeria estaba realmente tramando algo, necesitaría evidencia y no un simple susurro en la penumbra. Al hablar con él, una idea se gestó en mi mente.
la confianza y la defensa de lo que es mío eran un deber, pero debía tener cuidado de no cruzar la línea hacia un comportamiento destructivo. El instante en que el abogado respondió a mis preguntas me brindó claridad. Su voz era firme, y afirmaba que las dudas podían llevar a la pérdida de todo lo que había construido. Me recordó que la vida es un equilibrio entre la confianza y el escepticismo. ¿Podría haber una manera de sorprender a Valeria sin destruir los lazos familiares? Con cada palabra, la determinación crecía dentro de mí. No podría volver atrás. La única forma de avanzar era hacer lo que debía hacerse. Sucumbí a la impulsividad y decidí actuar. Establecí un día para revisar, junto a mi esposo, los documentos de la finca. Tenía que ser estratégica, amparando mis dudas bajo la apariencia de preocupación por su salud. En este proceso, me dije a mí misma que debía ser cuidadosa, no podía dejar que la ira nublara mi juicio. El deseo de proteger a don Alejandro de posibles manipulaciones debía ser mi fuerza motriz. Esa tarde, encontré a Valeria en el jardín, hablando casi en susurros con don Alejandro. A lo lejos, vi cómo sonreía, y comprendí que debía enfrentar mi propio miedo y su pospuesto desafío. Quizás, en algún lugar, existía aún la posibilidad de un diálogo honesto. Decidí que lo mejor sería involucrarla en mis inquietudes, sin acusaciones, sino como el enfoque de un equipo que trabaja para el bienestar mío y de don Alejandro. La noche se acercaba. A medida que las sombras se alargaban y la finca se envelopaba en una quietud momentánea, saqué fuerzas de donde no sabía que existían. Quería confrontar a Valeria, enfrentar mis miedos y, en lugar de una guerra de palabras, buscar la verdad detrás de su actitud. Presentaría la conversación no como una caza de brujas, sino como un intento genuino de colaboración familiar. Este giro de estrategia me pareció más prometedor que cualquier otro. Sin embargo, el eco de mis dudas aún resonaba en mi interior. Fue el momento más crítico de todas mis decisiones, y mientras me preparaba para hablar, una sombra se proyectaba tras de mí. La respiración se me aceleró. ¿Sería Valeria la que se acercaba, o algo más venía? La inseguridad volvió a asediarme, y mientras me giraba, la vista de Valeria se encontró con la mía. El aire se volvió pesado, y sabía que era el inicio de un diálogo peligroso. ¿Qué más me espera en este juego? Pensé, mientras la oscuridad se adensaba, prometiendo revelaciones que cambiarían el curso de nuestra historia familiar. El diálogo con Valeria comenzó de manera tensa, como si cada palabra estuviera cargada de un significado oculto. La miré, tratando de descifrar sus intenciones mientras un torrente de pensamientos se agolpaba en mi mente. Había llegado el momento de enfrentar los miedos que me habían estado persiguiendo desde que decidí observar más de cerca su comportamiento. Valeria, comencé, intentando mantener la voz firme, he notado que has estado pasando mucho tiempo con don Alejandro. ¿Hay algo que deba saber? Mis palabras fueron cuidadosamente medidas, un intento de abrir un canal de comunicación en vez de un camino hacia el conflicto. Ella me observó, una chispa de sorpresa cruzando su rostro. No hay nada que ocultar, dijo, con una voz que sonaba más defensiva de lo que esperaba. Solo me preocupo por él, como tú. Me detuve un momento, analizando su respuesta. Era evidente que había una capa de tensión entre ambas, un brillo en sus ojos que parecía sugerir que había mucho más en juego. Entiendo. Pero también debo ser honesta, estoy preocupada por la seguridad de nuestros asuntos familiares. No me gustaría que incomprensiones se convirtieran en conflictos. Valeria sostuvo mi mirada, y por un instante, el mundo externo se desdibujó. ¿Era posible que compartiésemos una preocupación común? Pero también sabía que cada palabra suya podría encerrar manipulaciones que podrían ser letales para mi confianza en ella y, sobre todo, para la relación que tenía con don Alejandro. En las siguientes horas, la conversación se tornó cada vez más intrincada. Cada respuesta contraatacaba con preguntas retadoras o evasivas, una danza que requería no solo atención sino una planificación estratégica. No podía dejarme llevar por la sospecha, necesitaba mantener la calma. Me dije a mí misma que la vulnerabilidad podía ser un arma de doble filo, pero la apertura y sinceridad eran ahora mi única opción. Valeria se mostró más astuta de lo que había anticipado, elaborando una narrativa sobre cómo había estado ayudando a don Alejandro con su memoria y bienestar. Mientras hablaba, una pregunta emergió en mi mente, casi de forma involuntaria, ¿y si realmente solo deseaba lo mejor para él? Sin embargo, esa duda era inmediatamente seguida por otra. ¿Podríamos haber confiado en alguien que aún no conocíamos del todo? La noche se adensaba y las sombras parecían requerir respuestas. Aunque intentaba mantenerme firme en mi enfoque de colaboración,
Sentía que la conversación estaba lejos de resolverse. Valeria seguía escurriéndose entre mis preguntas, proporcionando respuestas que, al analizarlas, carecían de profundidad y honestidad. Había algo oculto ahí, algo que no podía nombrar, pero que se colaba en cada palabra. Decidí que debía profundizar un poco más. Valeria, quiero que sepas que estoy aquí para cuidar de don Alejandro y de ti también. Pero necesito asegurarme de que no haya sorpresas ni secretos que nos puedan afectar a todos. En mi interior, sentía que una gran fortaleza había surgido, quizás se trataba de la confianza en mi llamado interno, en esas sospechas que a veces parecen no tener fundamento pero que, sin embargo, son de una relevancia crucial. A medida que la conversación se retiraba como un manto alanado, una nueva inquietud se instaló. ¿Valeria me estaba diciendo toda la verdad? ¿Qué más podría descubrir sobre ella? La oscuridad, más que una aliada, se convertía en el telón de una incertidumbre que desbordaba entre nosotros. De repente, un ruido estruendoso resonó en la sala de estar, interrumpiendo nuestra tensa conversación. El susurro de lo que parecía ser un secreto oscuro estaba a punto de ser revelado, y mi corazón empezó a latir con fuerza. Mientras Valeria se giraba rápidamente hacia el origen del sonido, su cara se congeló en un gesto de preocupación genuina. La inquietud me invadió. ¿Era este el momento en el que finalmente se desvelaría la trama que había tejido desde la sombra, o sería el inicio de un conflicto que solo comenzaba? La certeza de una tormenta inminente se sentía en el aire, y sabía que necesitaba estar preparada para lo que estaba por venir. La tensión en el aire se volvió palpable tras el estruendo, un sonido que resonaba en mis oídos como un augurio de lo que estaba por venir. La mirada de Valeria, que en un instante había sido defensiva, ahora reflejaba algo más profundo, una mezcla de miedo y determinación que jamás había visto antes. Era evidente que su faceta más vulnerable había emergido, la fachada de seguridad que había construido comenzaba a desmoronarse. Lo que sea que hayas oído, no fue lo que crees, susurró, casi atragantándose con sus propias palabras. Aquel era mi momento, una oportunidad dorada de desentrañar la verdad que subyacía en nuestra interacción. Aquí estaba yo, frente a una mujer con secretos, y sentí que al fin podía hacer lo que nunca antes me atrevía a realizar, confrontarla con la fuerza de una decisión consciente. En lugar de dejarme llevar por el miedo, podría utilizar ese momento como trampolín para mi propio desarrollo personal. Valeria, necesito que seas honesta conmigo. No solo por don Alejandro, sino por ti misma. Este clima de desconfianza nos afecta a todos. Mi voz resonaba con una claridad que hasta a mí me sorprendió, impulsada por una creciente determinación. Las sombras se arremolinaban a nuestro alrededor mientras continuaba mi análisis, tratando de vislumbrar las dinámicas ocultas que se entrelazaban entre ella y don Alejandro. Era imposible ignorar las inseguridades que me había generado el profundo vínculo que habían formado, pero había llegado el momento de transformar mi angustia en fortaleza. Valeria, sin embargo, no cedería tan fácilmente. Ella era un reto, un misterio que desafiaba mi capacidad de análisis. Su mirada se volvió más intensa. Los relatos que había tejido alrededor de su relación con don Alejandro comenzaban a superponerse, cada vez más complejos y confusos. ¿Qué tal si había más en ella de lo que las apariencias mostraban? He estado cuidando de él porque me preocupa su bienestar. Pero si tienes dudas sobre mí, por favor, habla. Su voz temblaba levemente, una abertura que podía llevarnos a la claridad o a la confusión. Este diálogo se asemejaba a un juego de ajedrez, donde cada movimiento contaba. En mi interior, una voz me instaba a ir más allá, a indagar sin temor. No bastaba con una mera conversación, necesitaba tomar acción. Decidí aprovechar la confusión de Valeria. Las palabras que elegía tener peso, y estas podían ser un ancla. ¿Y si somos aliadas en esto? Tengo mis propios temores. Mi intención aquí no es confrontarte sino entender. ¿Podrías contarme más sobre cómo ha sido tu relación con él? Observé su reacción, buscando pistas, genuina curiosidad por una respuesta que pudiera ofrecer luz. Valeria vaciló, su mirada se desvió por un instante. ¿Esa era una señal de arrepentimiento o de una mentira más elaborada? Al parecer, aún no había leído la carta que la llevara a compartir los secretos que habían estado ocultos entre nosotras. El silencio se hizo incómodo, y yo lo usé a mi favor. Había algo liberador en tomar la iniciativa, en reclamar un espacio dentro de la narrativa compartida. Mientras Valeria recuperaba la compostura, sentí la necesidad de definir mis propios límites. No podía dejar que me arrastrara a un mar de dudas sin fundamentos. Valeria,
entiendo que esta situación es compleja, pero el hecho de que haya incertidumbre también es una espiral descendente. Si realmente nos importa don Alejandro, trabajemos juntas. Pero será necesario construir confianza. Cada palabra, una semilla de decisión y de valentía, un nuevo sonido resonó desde la otra habitación, un eco que parecía llevar consigo más revelaciones. La inquietud creció de nuevo en mí y supe que la conversación estaba a punto de dar un giro inesperado. Valeria se irguió, su expresión se tornó seria, el juego apenas comenzaba. Era evidente que lo que estaba a punto de ser revelado podría cambiar el curso de nuestras vidas. ¿Podría aquella conversación no solo desenmascarar sus intenciones, sino también forjar una alianza inesperada que beneficiara a don Alejandro? El desafío se tornaba cada vez más intrigante, y mi propia evolución estaba a la vuelta de la esquina. La pregunta era, ¿sería capaz de afrontar las sombras que se avecinaban? La habitación parecía encogerse a medida que el silencio se hacía más denso, como si se hubiera detenido el tiempo mismo. La inquietud que me había invadido antes de esa conversación ahora palpitaba con fuerza, alimentando mi curiosidad y mi ansiedad al mismo tiempo. La exposición de Valeria estaba a punto de suceder y yo, secretamente, me preparaba para enfrentarlo como una oportunidad de crecimiento personal. Tú no entiendes lo complicado que es todo, dijo finalmente, con una voz apenas audible, como si cada palabra le costara. Aquello, lejos de desanimarme, me dio un empujón hacia adelante. Hazme entender, entonces. Cuanto más compartas, más podremos encontrar soluciones. Mi insistencia no era solo el reflejo de mi deseo de claridad, sino un intento de aprender a manejar la incertidumbre sin dejarme dominar por ella. Podía ver que Valeria procesaba mis palabras, su mente navegando visiblemente entre mis intenciones y sus propios secretos. En ese instante, sentí un destello de empatía en mi pecho, una conexión que antes había sido oscurecida por los celos y la desconfianza. Don Alejandro, él no es solo mi empleador. Lo cuido porque siento que es mi responsabilidad. Pero hay cosas que no puedo compartir sin poner en riesgo su confianza. Sus ojos traicionaron una mezcla de preocupación y emoción. Era evidente que luchaba con un dilema interno. Debería revelarme los detalles que podrían dañar a quien cuidaba. Un instante y decidí hacer un movimiento que podría cambiar la dirección de nuestra conversación. Valeria, esto no es un juego. Lo que compartas conmigo puede ser crucial. No te permitiré que arriesgues tu propia salud emocional por miedo a lo que puede suceder. Usé la sinceridad como filtro, buscando que mi voz sirviera de refugio. Su aliento se hizo audible. Sentí que mis palabras tenían el poder de abrir una puerta y noté como una pequeña chispa de confianza comenzaba a encenderse en su mirada. Me di cuenta de que el camino hacia mi propia verdad pasaba por forjar un lazo con ella, por ser sincera y consciente del impacto de mis acciones. Hay rumores, decisiones que él ha estado tomando que podrían cambiarnos la vida a todos. Con ese inicio, Valeria comenzó a desnudarse emocionalmente. Era un paso significativo, uno que me mostró que en lo más profundo de su ser, también había una vulnerabilidad que podía compartir. Mientras hablaba, tomé conciencia de la transformación que estaba ocurriendo en mí. Tenía la oportunidad de no solo ser un espectador, sino de convertirme en parte activa de la historia. La idea de enfrentar la incertidumbre, en lugar de temerle, empezaba a darme poder. Por primera vez, estaba eligiendo el camino del entendimiento y la colaboración, un paso que anteriormente había evitado por mis inseguridades. Valeria prosiguió, sus palabras tejiendo un relato entrelazado con el peso de sus preocupaciones y los posibles cambios que amenazaban el bienestar de don Alejandro. Cada revelación que hacía proyectaba un nuevo ángulo sobre la situación, y yo absorbía la información, sintiendo que cada pieza encajaba en mi propio rompecabezas interno. Mientras tanto, el sonido del reloj marcando el tiempo me hizo reflexionar sobre la urgencia de nuestras acciones. La situación se tornaba más que una simple conversación. Era una prueba de cómo podría actuar bajo presión, un desafío que pondría a prueba mis límites personales. Lo que está en juego es mucho más grande de lo que piensas. Necesitaremos un plan. La determinación que pronuncié resonó en mis oídos, mientras una certeza se asentaba en mi pecho. Era la oportunidad de aplicar no solo mis habilidades de análisis, sino también mi capacidad de liderazgo. Sin embargo, el riesgo inherente a confabular con Valeria crecía. El eco de mis palabras persiguió los silencios que se sucedieron en la habitación. Y así, a medida que nos adentrábamos en el embrollo de secretos y decisiones, un sentimiento inquietante brotó en mí. El juego no solo era entre Valeria y yo, sino que estaba comenzando. Una danza con los oscuros aspectos de nuestro entorno, donde la confianza se tornó mi única arma. Un nuevo sonido,
Esta vez un golpe seco interrumpió la revelación, haciéndose eco en la profundización de nuestra conexión. La incertidumbre que había seguido a esa interrupción contenía en sí una promesa, un cambio que podría redefinir nuestras vidas. Sin saber cómo iba a responder a lo que estaba detrás de esa puerta, me preparé. Podría ser el momento de la verdad, no solo para Valeria y don Alejandro, sino para mí misma. Sería capaz de enfrentar lo que se avecinaba y, al hacerlo, desentrañar finalmente los misterios de mi propio corazón. La tensión en la habitación se volvió palpable. Aquel sonido, abrupto y cargado de misterio, había suscitado un torbellino de emociones en mi interior. Mientras Valeria y yo compartíamos confidencias, un nuevo elemento exterior amenazaba con romper nuestra conexión incipiente. Mis pensamientos comenzaron a divagar, pero rápidamente me centré. Debía enfrentar la situación con determinación. Cuando la puerta se abrió, un hombre de aspecto preocupante ingresó. Lucía descompuesto, como si hubiera corrido una larga distancia. Sin mediar palabra, se dirigió directamente hacia Valeria, sus ojos llenos de desesperación. No hay tiempo que perder, dijo, interrumpiéndonos con una urgencia que hizo que el aire pesado de la habitación se volviera casi irrespirable. Era evidente que se trataba de alguien relevante para la situación, pero desconocía completamente su papel en este rompecabezas. Valeria intercambió una mirada de inquietud conmigo, y en ese instante supe que el desenlace de nuestra conversación pendía de un hilo. La información que había comenzado a fluir entre nosotras podría verse truncada por la irrupción del desconocido, un recordatorio brutal de que el control sobre nuestra narrativa era limitado. Antes de que pudiera decir algo, el hombre, que resultó ser un abogado, comenzó a detallar un escenario aterrador en el que don Alejandro estaba atrapado. La salud del anciano se encontraba en un estado precario, y algunas decisiones críticas debían tomarse de inmediato. La herencia había sido un tema de discusiones acaloradas, y lo que estaba en juego era más que material. Se trataba del legado emocional que don Alejandro había construido a lo largo de su vida. Cada palabra del abogado resonaba en mi mente como un eco, un llamado a la acción. Me di cuenta de que no solo debía actuar en mi propio interés, sino que la situación requería una reflexión moral más profunda, que debería hacer yo, como parte de esta intrincada maraña de relaciones y tensiones existentes. Valeria, visiblemente afectada, se volvió hacia mí con una mezcla de desesperación y determinación. Si realmente vamos a ayudarlo, necesitamos prepararnos, dijo, su voz un susurro firme, una llamada al empoderamiento. Fui consciente de que, a pesar de las dificultades, había una oportunidad tangible de unir nuestras fuerzas en este conflicto. El abogado mencionó nombres de personas que podrían estar involucradas, insinuando traiciones y engaños. Mi mente comenzó a trabajar febrilmente, conectando los fragmentos de la información que tenía. Podía analizar cómo esos intereses chocaban y se entrelazaban, pero también entendía que esto iba más allá de simples estrategias legales. La ética, la lealtad y la integridad se presentaban ahora como elementos vitales en la mesa. Frente a la visualización de un futuro incierto, una chispa de resiliencia dentro de mí comenzó a arder. Este no era solo un reto exterior, era una oportunidad para demostrar que el cambio comenzaba desde el interior. Cuanto más me adentraba en el laberinto de relaciones, más comprendía que la fortaleza y el crecimiento personal verdadero se forjan en tiempos de tribulación. Tenemos que actuar, y no solo de forma reactiva. Necesitamos un plan sólido que no solo aborde la situación inmediata, sino que también proteja a don Alejandro. La seguridad en mi voz me sorprendió, pero esa firmeza era un componente esencial de la transformación que estaba experimentando. Valeria asintió, y en ese instante hasta el tiempo pareció detenerse nuevamente. Era una constante revelación, tenía un propósito más allá de mis propias inseguridades. Sin embargo, el horizonte se dibujaba amenazador. Sabía que el plan que forjaríamos requeriría mucho más que solo buenas intenciones. Ahora había un peligro real acechando, y la revelación del oscuro plan de Valeria se volvió más crucial que nunca. Mientras el peso de las decisiones a tomar se asentaba, una certeza me invadió. Estaba a punto de entrar en un juego de poder aún más amplio, donde las piezas sobre el tablero comenzarían a moverse rápidamente. Podría realmente mantenerme firme a pesar de las adversidades que se avecinaban. La puerta que había como un portal hacia la resolución de nuestros problemas se encontraba cada vez más lejos. A medida que el tiempo se reactualizaba y nuestra conexión se convertía en el fundamento de una táctica que podría sacudir los cimientos de lo que conocíamos, una nueva verdad se abalanzó sobre mí. El contorno de la lucha por la herencia no era solo la lucha de don Alejandro, sino la lucha por mí misma. La decisión de actuar estaba en el aire, pero la incertidumbre la envolvía como una niebla densa.
Valeria y yo compartíamos un nuevo modelo de complicidad, una conexión forjada a través del deseo de ayudar a don Alejandro, pero con la sombra de la desconfianza acechando constantemente. Las palabras del abogado seguían retumbando en mi mente, traiciones y engaños. Yo necesitaba entenderlas profundamente, y aún más, necesitaba una estrategia. Valeria, con su mirada decidida, rompió el silencio. Hay algo que debemos hacer antes de que se agrave la situación. Sus manos temblaban ligeramente, un pequeño indicio de su nerviosismo. Me di cuenta de que su confianza en mí era un tesoro valioso en medio de la tormenta. Pero la pregunta que se arremolinaba en mi mente era si yo realmente era la persona adecuada para liderar esta lucha. Tienes razón, respondí, sintiéndome repentinamente empoderada. La urgencia me empujó a clarificar mis pensamientos, a superar la ansiedad que amenazaba con consumirme. En ese instante, decidí que debía canalizar mis emociones en acciones concretas. Necesitábamos reunir toda la información posible sobre los interesados en la herencia y sus motivaciones. Comenzamos a trazar un plan. Hacer un listado de las personas alineadas en la lucha por el legado de don Alejandro era el primer paso. Cada nombre sería como un ladrillo en la construcción de nuestra estrategia. Pero no solo se trataba de información, necesitábamos indagar sobre las debilidades de cada uno y, lo que era más importante, realizar ese análisis sin que nuestras acciones fueran evidentes. Era un juego de estrategia en el que debíamos movernos con cautela. Mientras Valeria y yo explorábamos esa dinámica, una idea se empezaba a formar lentamente en mi mente. Podía usar el poder de la empatía como una herramienta. La gente tendía a revelar más de lo que creía en momentos de vulnerabilidad. Si lograba acercarme a esos individuos, podría desenmascarar sus verdaderas intenciones. Había en mí un talento oculto para la observación, algo que nunca había visto como una fuerza, y ahora me parecía mi mejor aliada. Los días se vinieron encima rápidamente, cada encuentro con un potencial heredero resolviendo una pieza del rompecabezas, pero la tensión crecía. Algunos parecían con buenas intenciones, pero otros, sumidos en una codicia oscura, me hacían cuestionar sus lealtades. En cada conversación, tenía que equilibrar la verdad con diplomacia, y en ocasiones me sentía como si caminara sobre una cuerda floja. La presión era abrumadora, pero cada paso me hacía más consciente de mis capacidades y de mi valía. No solo se trataba de proteger a don Alejandro, sino de reafirmar mi lugar en este mundo complicado. Con cada descubrimiento y cada decisión, comencé a vislumbrar quién era realmente. Las interacciones me empoderaban, forjando mi carácter a través del constante cuestionamiento. Debería ceder ante el miedo o enfrentar la adversidad con resolución. Sin embargo, ese empoderamiento tenía su precio. Las voces críticas dentro de mí, aquellos miedos innegables, amenazaban con aflorar en cualquier momento. Las inseguridades que pensaba haber dejado atrás se erguían, preguntándose si era realmente capaz de navegar por las turbulentas aguas de este nuevo conflicto. La verdad sobre mis propios límites empezaba a revelar un camino ambiguo. Entonces, en un momento de reflexión, surgió una revelación inquietante que sentí como un escalofrío por mi espalda. Una de las personas que había considerado de confianza, alguien que había compartido mis metas hacia el bienestar de don Alejandro, parecía actuar como un titiritero en la sombra. El hilo se estaba presentando cada vez más tenso, como un resorte a punto de romperse. Este descubrimiento amenazaba rasgar el frágil tejido de nuestras alianzas. La pregunta latente se apoderó de mí: ¿podría realmente confiar en Valeria, o sería ella parte de un oscuro plan que apenas empezaba a tomar forma? La lucha por la herencia se convertía en una batalla personal, donde cada movimiento contaba, y esta vez el juego no se limitaría a lo que estaba en juego por don Alejandro, sino por el destino que me esperaba a mí. En ese juego de ajedrez emocional, me di cuenta de que las decisiones que tomaría pronto tendrían implicaciones no solo para el anciano, sino también para el futuro que anhelaba construir. Con cada giro que se acercaba, comprendí que el siguiente movimiento sería crucial. ¿Podría dar el paso decisivo y desenmascarar al traidor antes de que fuera demasiado tarde? El aire estaba cargado de tensión, cada susurro en la habitación se magnificado por la urgencia de la situación. Decidí que no podía dejar que mis pensamientos me arrastraran, mis pasos tenían que ser firmes y calculados. Mientras Valeria y yo debatíamos, comprendí que, para avanzar, debía ser capaz de enfrentar mis temores internos y mantener la calma exterior. Necesitamos una lista, dijo Valeria, interrumpiendo mis cavilaciones. ¿Quiénes son realmente nuestros enemigos? Sus palabras resonaron en mí como un eco de urgencia. Cada nombre que se me venía a la mente se convertía en un eslabón en la cadena que podría ser tanto nuestra salvación como nuestra perdición.
Comencé a anotar nombres en un papel rasgado que encontré en la mesa. El abogado, los familiares más cercanos, los conocidos lejanos, todos tenían un papel que jugar en este oscuro teatro de la avaricia. Luchar contra la codicia ajena requería de mi preparación mental y emocional. La idea de tener que enfrentar a aquellos que me rodeaban me hizo cuestionar la solidez de mis relaciones interpersonales. ¿Cuánto sabía realmente sobre ellos? Cada interacción anterior se volvía un retroceso productivo. Necesitaba recordar detalles que antes parecían triviales. Esa habilidad de observación, que había comenzado a florecer en mí, ahora se convertía en mi principal herramienta. Tenía que volver a cada conversación y analizar. Cada encuentro era un ejercicio de disimulo, una danza en la que cada palabra contaba. Observé cómo la gente esbozaba sonrisas que podían ocultar intenciones oscuras. En una ocasión, un primo de don Alejandro me miró de reojo, una chispa de avaricia brillaba en sus ojos. Era claro que su afán por la herencia podía dejarlo ciego ante la lealtad que debiera tener hacia don Alejandro. Repetí en mi mente que debía estar alerta, mantenerse vigilante era la clave. Las noches se convirtieron en un despliegue de desvelo. Mientras Valeria dormía, mis pensamientos giraban como mariposas atrapadas en un frasco. Había decisiones que podía tomar con valentía, sin embargo, la sombra de la traición que se asomaba me llenaba de dudas. Debería confiar únicamente en mis instintos y discernimiento. Con el paso de los días, cada revelación de esos encuentros me acercaba a las verdades ocultas de la situación. Mientras recopilaba pruebas sobre sus motivaciones, delineé mi estrategia: pequeños acercamientos. Más conversaciones informales, donde la curiosidad se convirtiera en mi aliada. La esencia misma del juego requería que me volviera un espejo que reflejara las verdaderas intenciones de los demás. En una reunión improvisada con un abogado de un conocido, noté un cambio en la conversación cuando mencioné la salud de don Alejandro. El lenguaje corporal del hombre cambiaba. Sus ojos se pasaban de la preocupación genuina a una avaricia reprimida. Sin embargo, solo podía acercarme a esta luz ámbar de verdad si lograba mantener la compostura. Mientras los días avanzaban, me di cuenta de que la lucha ya no era solo por el patrimonio de don Alejandro. Se había convertido en una búsqueda de mi identidad, la exploración de mis límites personales. La pregunta que constantemente regresaba a mi mente era: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Cada acción estaba cargada de consecuencias. Cada elección implicaba renunciar a alguna parte de mí. Mi corazón palpitaba con fuerza en cada encuentro, un recordatorio constante de que cada paso que tomaba me acercaba irrevocablemente a una revelación más profunda. Con la sensación atrayente de que cada nuevo descubrimiento, cada movimiento calculado, era una escalera hacia una verdad en la que estaba cada vez más sumergida, la incertidumbre me envolvía con un manto de adrenalina. Sin embargo, era inevitable preguntarme si estaba realmente al borde de descubrir a quien había estado observando desde las sombras. El siguiente movimiento podía destapar una traición, dejaría claras las lealtades y quizás determinaría si yo podría ser un pilar de la justicia que don Alejandro merecía o si caería en la espiral de la desconfianza. Los ecos de decisiones pasadas volvían a mí, pero había momentos que eran importantes, cruciales, y ahora comenzaba a sentir que estaba lista para descubrir la verdad que anhelaba. Cuando Valeria regresó del último encuentro que habíamos planeado, su rostro demostraba inquietud y esa chispa, una mezcla de temor y determinación que esperaba ver. Le hice un gesto. La intensidad de la situación latente entre nosotros era como el hastío antes de una tormenta. Ella iba a hablar, pero su voz se detuvo con un nuevo hallazgo y, antes de que lo conociera, la atmósfera se tornó tensa. Entonces, resplandeciendo como una metralla, se escuchó: he descubierto algo sobre tu confianza, algo que cambiará todo. La revelación de Valeria sería la clave de la confusión o un nuevo puñal en la trama de lealtades traicionadas. El momento de la verdad parecía haberse acercado. El silencio entre Valeria y yo se tornó palpable. La tensión era una cuerda tensada al máximo, a punto de romperse. Su mirada, cargada de significados ocultos, me obligó a enfrentar no solo lo que había estado oculto, sino también la fragilidad de nuestras propias decisiones. Tenía que mantener la calma, pero una inquietud se cernía sobre mí como un bocado agrio en la garganta. ¿Qué quieres decir con eso?, logré preguntar, la voz algo temblorosa, como si cada palabra pudiera desatar un torrente de complicaciones imprevistas. Valeria dio un paso hacia adelante, sus ojos incandescentes intentaban desentrañar mi propio desasosiego. La pasión y el miedo estaban entrelazados. Hay una serie de desafíos que has estado ignorando. Nombres en esa lista que has creado están conectados de maneras que nunca imaginaste. Sus palabras resonaban en mi interior como una campana que anunciaba un alertante aviso.
No solo hay avaricia, hay una vieja rencilla familiar que se oculta detrás de cada sonrisa que has estado observando. Su declaración era un jarro de agua fría que encendió chispas de reflexión en mi mente. Comencé a cuestionar mi comprensión de cada relación hasta ahora. Preguntas me embargaban. ¿Hasta qué punto podía confiar en aquellos a quienes consideraba cercanos? Esa red de lealtades era más compleja de lo que había imaginado. Ahora necesitaba más que habilidades de observación. Necesitaba entender el origen de cada hilo entrelazado en esta maraña de intereses. Con el corazón acelerado, impuse un plan nuevo, tan necesario como urgente. No podía dejar que las emociones me arrastraran. Necesitaba un enfoque más calculado, por lo que comenzó a rastrear los vínculos entre cada persona que había anotado. ¿De qué manera podían estar conectados? ¿Qué secretos compartían que pudieran cambiar el rumbo de mi lucha? Las conexiones comenzaron a aparecer como un mapa ante mis ojos. Empecé a notar cómo ciertos apellidos se repetían en diversas conversaciones, como su lenguaje corporal no siempre era coherente con sus palabras. La avaricia, el anhelo de poder y las viejas rencillas surgían a la superficie. Quien en realidad trabajaba para mis intereses y quien, oculto en la sombra, conspiraba para llevarse todo lo que pertenecía a don Alejandro. Mientras transformaba mis pensamientos en una estructura lógica, descubrí que había una fortaleza en el rigor de la observación y la planificación. Dediqué horas a desmenuzar cada interacción, cada conversación que había tenido con los implicados. El tiempo se convertía en un aliado invaluable cuando tomaba notas en un cuaderno sobre cada aspecto que podía ser útil, gestos, palabras elegidas. Todo contaba. Entendí que la información sería mi arma. Con cada pieza descubierta, sentía que una parte de mí también se moldeaba, se formaba una versión más fuerte, más decidida. Valeria y yo establecimos una conexión casi telepática, nos anticipábamos el pensamiento, apoyándonos mutuamente en este torbellino. Sin embargo, no podía dejar de pensar en el costo personal de este viaje. Me estaba adentrando en un laberinto donde el poder y la traición podían en cualquier momento devorarme. La pregunta persistente ya no era solo cómo destapar la verdad, sino cómo salvarme en el proceso. Un día, tras horas de investigación, logré desentrañar un vínculo que había permanecido oculto. Descubrí que una de las personas más cercanas a don Alejandro tenía un lazo con su pasado, uno que se extendía hacia males que ni siquiera podríamos haber imaginado. La revelación me dejó helada, la conexión pululaba entre la avaricia y el deseo de venganza. Caminé hacia Valeria, cuyo rostro mostraba la curiosidad inquieta que había aprendido a reconocer. El eco de la revelación resonó en mí, era un empoderamiento oscuro que me incitaba a actuar. He encontrado algo, dije, las palabras brotando como el manantial más puro en medio de un desierto. Creo que, al fin, tengo la clave para desenredar este entramado. La mirada de Valeria se llenó de expectación y temor al mismo tiempo, los ojos iluminándose en anticipación. Pero justo cuando estaba a punto de compartir el hallazgo, un golpe sonó en la puerta, tan inesperado como peligroso. ¿Quién podría ser? La inquietud se transformó de nuevo en tensión, y mi mente se llenó de posibilidades. La revelación que había hecho podría estar en el punto de ser amenazada. Tal vez estaba a un paso de descubrir la verdad, pero al mismo tiempo, podría estar a punto de perderlo todo. La pregunta volvió a rebotar en mi cabeza. ¿Cómo proteger mi verdad si quienes estaban más cerca estaban dispuestos a traicionar? La próxima decisión podría ser definitiva, y todo había comenzado a acumularse más rápido de lo que estaba preparada para manejar. ¿Sería este el final de mi búsqueda o el inicio de un conflicto aún mayor? La llegada inesperada del visitante hizo que mi corazón se detuviera un instante. La curiosidad y el temor se agolpaban dentro de mí. Valeria y yo intercambiamos miradas de incertidumbre, sabiendo que en este punto de nuestra historia, una acción decidida podría llevarnos hacia la revelación o al abismo de la traición. Me acerqué a la puerta, con la respiración entrecortada mientras una mezcla de dudas y determinación se fundía en mi interior. Al abrirla, me encontré con una figura familiar pero inesperada. Era Francisco, un viejo amigo de la familia y abogado de don Alejandro. Su rostro mostraba preocupación, sus ojos estaban llenos de una urgencia que no podía ignorar. Necesitamos hablar, y rápido dijo, entrando sin más preámbulos. El ambiente estaba cargado de tensión, y mientras cerraba la puerta, la mirada de Valeria reflejaba sorpresa y un dejo de temor. La conversación que había anticipado entre nosotras había sido interrumpida, y una nueva sombra se cernía sobre lo que habíamos comenzado a construir. Hemos estado recibiendo amenazas, dijo Francisco, pasando de las formalidades a una declaración que hizo eco en mi mente. Alguien está intentando aprovecharse de la situación de don Alejandro,
y no podemos permitir que eso suceda. La revelación resonó como un estruendo, y comprendí que no solo estábamos luchando por una herencia, sino por la seguridad emocional y física de don Alejandro. La codicia de algunos había llevado la situación a un punto crucial, y nosotros éramos sus defensores. ¿Quién está detrás de esto?, pregunté, tratando de mantener la calma a pesar del torrente de emociones que me inundaban. Las cosas son más complejas de lo que imaginas. Alguien cercano a él ha estado manipulando la situación, generando discordia entre los herederos. Es un juego de poder que no solo afecta la propiedad, también su salud y bienestar. Mientras Francisco compartía información detallada, una sensación de claridad comenzó a despejarse en mi mente. Cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. Era evidente que el oscuro plan que Valeria había insinuado estaba tomando forma, y sabía que sería crucial actuar con valentía. Cuando Francisco terminó, miré a Valeria, quien mostraba una mezcla de determinación y angustia. Aquel inesperado encuentro había creado la oportunidad perfecta para que construyéramos una alianza más sólida. Había llegado el momento de unir esfuerzos y dar un paso adelante. Nosotras sabemos más de lo que se imagina, y juntos podemos confrontar la situación, dije, sintiendo como cada palabra resuena con decisión en la habitación. No podemos permitir que todo lo que don Alejandro ha construido se destruya por la avaricia ajena. Valeria asintió, y en sus ojos, vi una chispa de confianza. La transformación de nuestras relaciones estaba tomando un camino nuevo. No solo estábamos atrapadas en un drama familiar, sino que comenzábamos a forjar una verdadera conexión basada en la voluntad de proteger a quien amábamos. Era el inicio de un nuevo capítulo que no solo podría llevarnos a la verdad, sino también a la reconciliación. Con el respaldo de Francisco, nos propusimos investigar a fondo. La tarea no era fácil, pero empecé a ver mi voz como una herramienta poderosa, capaz de dibujar los límites de la verdad que había buscado durante tanto tiempo. Cada interacción con los demás implicados se llenó de un propósito renovado. La fuerza de nuestras intenciones transformó el miedo en determinación, los días se convirtieron en semanas, y cada avance que hacíamos sentía como un ladrillo más en la construcción de una nueva realidad. Identificamos los movimientos de las personas que, seducidas por la avaricia, estaban dispuestas a causar daño. Las conexiones familiares que habían complicado la situación empezaron a desenredarse, y cada pequeño éxito se tradujo en una mayor confianza en mí misma y en Valeria. Las paradas en nuestra investigación mostraban un crecimiento y fortalecimiento en nuestra relación, pero la amenaza continuaba. Latente. Una tarde, mientras revisábamos información, recibimos otra pista que nos llevó a una reunión clandestina que algunos habían planeado. La idea era encubrir los movimientos y tomar decisiones que afectarían a don Alejandro. Decidimos infiltrarnos. Sabía que este sería un paso crucial para desmantelar el engaño y reafirmar el legado de don Alejandro. La adrenalina corría por mis venas mientras me preparaba para el encuentro. Este desafío representaba mucho más que la herencia. Era una oportunidad para mostrar la valentía que había crecido en mí. Valeria y yo nos miramos, nuestras manos entrelazadas por un instante. Sin importar los miedos que nos habían separado antes, nos habían convertido en un equipo decidido. La ancianidad de don Alejandro brillaba como un faro en nuestra misión. No solo estábamos luchando por su herencia, estábamos luchando por su vida, por su legado. La noche en que nos infiltramos fue tensa. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad mientras escuchábamos conversaciones ocultas, cada voz que presentaba un argumento motivado por la avaricia. La revelación del oscuro plan no solo se hizo evidente, sino que también se transformó en una oportunidad de actuar. Cuando el momento llegó, sin dudar lo enfrentamos. Hablamos con firmeza sobre la herencia y el amor que don Alejandro había sembrado en sus seres queridos. La manipulación y la avaricia se hicieron visibles entre ellos, no podían ignorar el poder de la verdad en nuestra luz. El final fue inminente. Valeria y yo salimos victoriosas. La revelación de características ocultas de quienes intentaron usurpar el lugar de don Alejandro selló su destino. Con la verdad al frente, logramos proteger su legado y asegurar que su vida y las decisiones que había tomado durante tanto tiempo fueran respetadas. La satisfacción invadió mi ser. Miré a Valeria, y sentí la profunda conexión que habíamos forjado en medio de la tormenta. Mi crecimiento personal había sido monumental, aprendí a enfrentar mis miedos, a unir fuerzas con quien creía una enemiga, y a convertir la desconfianza en colaboración. Don Alejandro recibió los anuncios de nuestro éxito con gratitud y alivio. Las sombras que rodeaban nuestra familia comenzaron a disiparse, y lo que había comenzado como temor y angustia se transformó en un nuevo escenario de paz y claridad. Era el cierre de un capítulo doloroso y el inicio de otro en el que fortaleceríamos los lazos familiares. Finalmente,
me di cuenta de que mi viaje no era solo sobre la herencia, sino sobre el reconocimiento de mi propia fuerza interior, la confianza en la luz que brilla en mi ser. Caminaba con la cabeza en alto, sabia en las lecciones que la vida me había enseñado, y decidida a abrazar cada día con valentía, ahora más que nunca. Estaba lista para construir un futuro que honrara a don Alejandro y el legado que siempre había querido preservar. Este es el momento culminante, un poderoso recordatorio de que el crecimiento personal, incluso en los momentos más oscuros, puede conducirnos hacia la luz. Si ustedes han disfrutado de esta historia de superación y transformación, necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y comenten sus reacciones y teorías sobre este final que hemos compartido. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y hacer que estas historias sigan resonando en el corazón de más personas. Hagámoslo juntos.